Cuando estamos hablando de una cuestión de ingerir una sustancia que te genera un estado no ordinario de conciencia, estamos tocando diferentes aristas que se tienen que considerar. Una es que de entrada, consumir ayahuasca, consumir hongos, consumir, no sé, ibogaína, el sapo, el yopo, todas las cosas y todas las gamas y colores que hay hoy, es ilegal en nuestro país. ¿Es triste? No estamos de acuerdo los que estudiamos transpersonal porque sabemos todas las ventajas y las grandes propiedades terapéuticas que tienen estas medicinas, estos enteógenos en un contexto terapéutico, pero hoy en día es ilegal. Entonces, de entrada, la gente que se somete a un encuentro con un enteógeno tiene que saber que se está poniendo en manos de un acto ilegal y que si algo pasa. Bienvenidos a su podcast Exitosos y Alcanzables, en donde personas como ustedes y como yo platicamos cómo hemos logrado tener éxito en nuestras carreras profesionales. Yo soy su host, Dulce Vázquez, y en esta ocasión tuve la gran fortuna de poder entrevistar a Jos Huerta. Ella es psicóloga clínica con enfoque transpersonal, cuenta con 2 especialidades, una en proceso corporal y la otra en terapia gesta. En este podcast platicamos sobre qué es en realidad el éxito. ¿Es más un tema de gozo que un tema de tener cuentas bancarias extraordinarias? Y va mucho más ligado a la felicidad que a temas materiales. También platicamos cómo Jos logró traer la psicología transpersonal y crear la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Transpersonal. Platicamos también sobre cuáles son las diferencias entre la psicología clínica y la transpersonal, cómo saber cuál es la terapia que más podría funcionarme. Hablamos sobre los hongos psicotrópicos, sobre la ayahuasca, cuál es la diferencia entre la microdosis y la macrodosis, en qué momento hacerlo a través de una terapia y de una ceremonia, y hablamos también sobre la ilegalidad de este acto y las consideraciones tan importantes que tienes que llevar a cabo si es que decides hacer este acto. Platicamos también sobre qué es quedarte en el viaje. ¿Es realmente que tu estado mental se queda en el viaje o qué es realmente quedarse en el viaje? Platicamos también sobre qué es el burnout, el tema de llenar expectativas, perfeccionismo y la competencia. Cómo poder detectar cuando voy a tener burnout, y al final nos deja una pregunta que si contestas puede cambiar el rumbo de tu vida. Así que no se pueden perder este gran capítulo y a lo que nos truje. Bienvenidos a su podcast Exitosos y Alcanzables, en donde personas como ustedes y como yo platicamos cómo hemos logrado tener éxito en nuestras carreras profesionales. Hoy tengo la dicha de tener a Jos. Jos, bienvenida a tu canal. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Dulce. Muy bien y con todas las ganas de estar aquí. Muchísimas gracias. Oigan, y la verdad es que yo tengo el placer aquí de tener a Jos, y ahorita les vamos a contar un poquito más sobre la trayectoria de Jos, pero la verdad es que es una persona que yo en lo personal quiero y admiro muchísimo. Es una persona que a mí ha logrado transformar completamente mi vida, me ha llevado como a tener mucho más conciencia y a estar mucho más en el presente. Entonces, bueno, vamos a empezar, Jos. Cuéntanos quién es Jos Huerta y por qué te consideras exitosa. Bueno, primero, gracias por la invitación, Dulce. Me siento súper feliz de estar aquí y aparte de abrir, agradezco estos foros que me permiten un poco hablar más que de mí, pues de lo que hago y de las fuentes de inspiración para mí, ¿no? Mira, hablar del término como de exitoso a mí me causa un poco de conflicto porque para mí el éxito es un estado de conciencia y es completamente impermanente. Entonces, no me considero una persona que pudiera decir exitosa porque hay días que amanezco fuera del éxito, ¿no? Yo relaciono mucho el éxito con un estado de gozo, de dicha, con pensamientos de alegría y con gratitud y con una situación donde digo me siento muy bien, muy contenta en mi vida. Para mí eso es el éxito, ¿no? Entonces, pues no todos los días amanezco así, pero sí hago un esfuerzo muy grande por permanecerme en esa conexión, en esa congruencia. Y también parte del éxito para mí es contener un poco de locura.
porque estar bien con la vida significa que estás pudiendo ser tú, que te permites atravesar límites, que te permites a lo mejor no dejarte llevar por ciertas influencias que hay, tanta neuroinfluencia o ciertos esquemas que nos imponen. Entonces, pues sí, para mí va de la mano de la locura y de un estado de bienestar que permanece impermanente porque hay que trabajarlo todos los días. Entonces, pues, los días que amanezco exitosa, Dulce, me considero, pues, exitosa, si es el término, porque amanezco muy inspirada, muy contenta y con ganas, con pasión por lo que hago. Muchas gracias, Dios. Y justamente también una de las razones por las cuales yo inicié este podcast es justamente por esto, ¿no? Porque a veces muchos de nosotros pensamos que el éxito está muy relacionado con cuentas bancarias, con cosas materiales, y justamente a varias de las personas que he ido como entrevistando, me encanta escuchar cuál es como el término que cada uno de ustedes me han dicho, ¿no? Y esta construcción, pero creo que en general algo que es característico es un estado de dicha, de gozo, de felicidad, ¿no? De estar bien conmigo y estar con mi familia, y no necesariamente porque tengo muchos títulos o porque tengo muchas propiedades. Entonces, justamente eso es algo que me encanta. Y ahora sí, Jos, me gustaría que nos platicaras primero un poquito de tu carrera profesional, qué haces, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, mira, yo soy psicóloga clínica de carrera base, de profesión, pero debes saber, Dulce, que yo cuando entré a estudiar psicología clínica, entré desde un inicio muy peleada con la psicología. De hecho, lo que me llevó a estudiar psicología fueron varias injusticias que observé que se llevan a cabo en consultorios terapéuticos, en donde los psicólogos se van apegando a un manual de diagnóstico y entonces emiten un diagnóstico sin tocarse el corazón en muchas ocasiones, o limitados a lo que saben hacer y creen que lo que saben o lo que han estudiado es lo único posible y entonces se atreven a etiquetar al otro. Yo fui durante toda mi adolescencia injustamente diagnosticada y etiquetada, y entonces cuando yo decidí entrar a estudiar psicología, pues fue algo verdaderamente desafiante para mí, porque yo entré tratando de comprender en dónde estaba el error. O sea, yo entré con con la visión ya de decir algo hay mal en esto, pero para yo poder adentrarme y para poder hablar con conocimiento de causa, pues lo tengo que estudiar. De ahí que tomé un camino por diferentes vías, por diferentes lugares, en donde yo no encontraba las respuestas en la escuela, pero sí me iba dando como el marco teórico para poder comprender cómo es que la psicología estaba tan deformada y tan alejada de la psique humana, que pues comencé a hacer viajes, literal tomar la mochila y viajar en las montañas, en el mundo, y tratar de comprender qué hay más allá de la psicología. Entonces, para no hacerte el cuento largo, me tomó 7 años encontrar la psicología que realmente es mi pasión. Cuando yo llegué a esta psicología, que se llama psicología transpersonal, pues yo ya había caminado por las montañas durante varios años, ya tenía yo mis propias hipótesis. Cuando me di cuenta, yo pensé que iba como a descubrir el hilo negro, pero cuando me di cuenta ya existía una psicología súper bien sustentada en la cual me especialicé, tengo 2 especialidades de otras psicologías que estudié en el tiempo, ¿no? Una corporal y una en Gestalt, que seguían sin darme respuestas. Y fue cuando fui a dar a la psicología transpersonal, y entonces allí pues estudié una maestría en psicología transpersonal y otra en neurolingüística, y de allí pues me vinieron como muchos impulsos para hacer muchos movimientos dentro de la psicología, por lo menos en nuestro país. Justamente quiero platicar más a detalle de eso porque tú fundas Ampivet, pero bueno, antes de que pasemos a ese tema, Jos, me gustaría que me platicaras también, que justamente me imagino, me dices, me tomó 7 años encontrar realmente cuál era la psicología que a mí me apasionaba. Y supongo que en ese como viaje, en ese journey, hubo situaciones que a lo mejor marcaron algo en específico en ti. ¿Hay alguna situación que te haya marcado, que hayas dicho, este fue como un parteaguas entre la Jos de antes y la Jos que está segura que quiere seguir trabajando en psicología transpersonal? Sí, lo que me invitó a estudiar la psicología transpersonal principalmente fue un momento, el primer momento de mi vida fue que cuando yo estaba estudiando en este ínter, en la búsqueda de qué hay más allá de la psicología, no nos podemos quedar con las corrientes tradicionales. En una práctica de mi especialidad en psicología corporal, hizo un ejercicio la maestra
que me llevó a un estado de la conciencia, yo estoy medio loca, ¿no? Y entonces como que muy fácil entro en estados de la psique que no es tan común entrar. Por eso fui diagnosticada durante la adolescencia, porque entraba en estados de la conciencia que la psicología no tenía definidos, la psicología tradicional no tiene todavía. Entonces, en esta especialidad que te cuento, Dulce, pues me hicieron un ejercicio en donde yo entré a un estado de la conciencia donde dije, ay, caray, esto no está considerado dentro de la psicología. Y eso me motivó, fue un parteaguas, yo me regresé a un estado de conciencia de gestación, me fui al vientre materno, tal cual, y tuve una revivencia de mi experiencia intrauterina. Quedé tan impactada que le pregunté a mi mamá, cotejé con ella la información de la experiencia que yo tuve y dije, algo está mal aquí. Y de allí, sin yo conocer la psicología transpersonal, comencé a desarrollar un protocolo de intervención para poder provocar ese estado que te lleva al vientre materno. Ese fue el primer parteaguas. El segundo fue que en estos viajes, tratando de entender, porque yo decía, tiene que haber algún tipo de conexión con la naturaleza, porque a mí en mis estados de conciencia, lo que me traía la paz era la conexión con la naturaleza, era subirme a una montaña, era la contemplación del cielo, de la luna, muchísimo. Entonces, en esta locura, pues decidí estudiar otro tipo de prácticas que afortunadamente en ese tiempo pues no estaba tanto el movimiento de lo que ahora encontramos con tanto acceso y con tanta facilidad, ¿no? Tuve que tomar mi mochilita e irme a tocar puertas, irme a pueblos, hasta que encontré un grupo y una escuela en donde pude estudiar chamanismo. Y cuando estudié chamanismo, me adentré en una montaña con personas que estaban igual de tocadiscos que yo. En ese tiempo, ahora ya es como... Ya se habla mucho del tema abiertamente. Ya es sexy. Ya, sí, ahora ya es como súper atractivo el tema, ¿no? Pero en ese tiempo éramos los locos y ahí nos conocimos varios locos de distintas partes del mundo que convergemos, que nos encontramos ahí, pues, en ese punto, en ese estudio. Y estuve 12 días metida en la montaña con estas personas de diferentes partes del mundo, de Argentina, de Australia, de México, varios de Perú. Y cuando yo me di cuenta que existía lo que había detrás en el mundo chamánico, en la conexión humana con la montaña, te juro, Dulce, no pude volver bajo ninguna, o sea, no hubo manera que yo pudiera regresar a mi vida cotidiana viéndola desde la misma cosmovisión, ni hubo manera de que la psicología me pudiera vender un argumento como para que yo me casara con ella, hablando de la psicología tradicional. Esos fueron los parteaguas. Ya más adelante que encontré la transpersonal, pues como pez en el agua, porque dije, esto era lo que yo estaba buscando y ya tenía 60 años de investigación. Nada más que en nuestro país, como no había en ese tiempo, pues, acceso a la información tanta como ahora y no había internet tanto como ahora, pues a mí me tocó aventarme el viaje literal por el mundo, pero ya llevaba 60 años de investigación esta psicología con la que me tardé en encontrar por la falta de acceso a la información. Y yo, ahora que lo mencionas, y justamente, ¿no? Escuchamos ahora mucho del chamanismo, y me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre qué es el chamanismo, qué es la psicología transpersonal y en qué es diferente con la psicología clínica. Muy bien. Bueno, el chamanismo es una práctica ancestral que existe en todos los lugares del mundo, ¿no? En todos los continentes del mundo hay prácticas chamánicas, en todas las culturas preindustriales hay. ¿Qué significa chamanismo? Significa que hay una posibilidad de conectar diferentes dimensiones del ser. El aspecto espiritual del ser con el aspecto material, ¿no? Cuando hay un conflicto en estas dos dimensiones, se puede generar una enfermedad física, mental o emocional. El chamanismo implica una práctica chamánica e implica chamanes, ¿no? Y un chamán, que hay algunos chamanes en el mundo que no aceptan el término chamanismo, es un término africano, de hecho. Pero digamos que en términos generales se le llame como le llame, maracame, taita, chamán, brujo, curandero, ¿no? Bueno, que el curandero tiene un poco de diferencia con el chamán, pero al final el chamán lo que hace es que tiene una vida dulce en donde tiene una crisis constante, que tiene la capacidad de autocurar sus crisis y de poder ayudar a transitar a los demás sus propias crisis de sanación en un aspecto o en un mundo psicoespiritual. Es decir, el chamán une estas dos dimensiones, tanto la física como la espiritual,
para que se amisten o se interrelacionen de una manera amorosa, o no amorosa necesariamente, pero eso ya es de mi cosecha, pero positiva, de modo que se pueda resolver algo o sanar. Entonces, cuando se habla de chamanismo es bien importante, Dulce, comprender que ahorita está de súper moda y hay chamanes como que pululan por todos lados, ¿no? O que se autodenominan chamanes, pero no es tan fácil. La historia de un chamán es una historia de mucho proceso de trabajo interior, de mucha conexión y atravesamiento por las sombras y por cosas muy complicadas que es difícil como aterrizar ahorita en este foro. Pero el chamanismo implica como estas prácticas ancestrales que tratan de unir lo material con lo espiritual, ¿no? Y hay personas específicas que tienen estos dos lenguajes para poderlos unir. Ahora, la psicología transpersonal es justo la psicología que, a diferencia de las otras corrientes, Dulce, integra el aspecto psicoespiritual dentro del marco terapéutico. ¿Qué significa? Si tú vas con un psicoanalista, principalmente su objeto de estudio es la mente. Y así comenzó la psicología, ¿no? Paradójicamente, que psicología significa estudio del alma, el psicoanálisis para nada se enfoca en el alma como tal, ¿no? Se enfoca más en un estudio sobre cómo funcionan y las psicodinámicas psicomentales, ¿no? Existen otras corrientes que son ya más conductistas, cognitivo-conductuales, racionales emotivas, que incluyen la mente junto con la emoción. Y entonces su objeto de estudio, su marco de estudio, está más enfocado hacia la emoción y su dinámica con la mente, ¿no? Hacia la racionalización y la emoción. Existe otra corriente también de la psicología, que es la humanista, que está muy, muy integrada con las emociones, con la expresión del ser, con la integración de lo que expreso, la congruencia de lo que expreso con lo que siento y con lo que pienso, ¿no? Entonces ya estamos hablando de 3 dimensiones distintas. Estamos hablando de la dimensión mental, de la dimensión física y de la dimensión emocional, que las corrientes anteriores ya habían trabajado y ya hay marcos muy robustos y muy buenos también para trabajar esas dimensiones. Pues la transpersonal lo que hace es que dice, bueno, no está completo un proceso terapéutico si no se integra la dimensión espiritual. Y la dimensión psicoespiritual implica esas psicodinámicas entre todos estos cuerpos. Pensamos los transpersonales que si no se integra la dimensión psicoespiritual, el proceso está incompleto. Por eso es que la psicología transpersonal recurre muchísimo a estudios antropológicos de culturas preindustriales para comprender cómo funciona el chamanismo, cómo funcionaban las comunidades preindustriales, en donde, si tú te fijas en todas las civilizaciones antiguas y todavía un poco en las civilizaciones ahora de Occidente, la figura central es la iglesia o las prácticas religiosas. En todos los pueblitos de México, al centro del pueblo está la iglesia. ¿Por qué? Porque al centro del pueblo estaban todos esos templos de reencuentros espirituales. Entonces la transpersonal se fue a las culturas preindustriales antes de que hubiera una sistematización o una institucionalización de la espiritualidad, y se va a investigar cómo funcionaban orgánicamente las comunidades para estar conectadas en comunidad y con el ser. Por eso, la psicología transpersonal es muy diferente de las corrientes tradicionales porque en muchos aspectos difiere de las otras dimensiones. Sin embargo, es complementaria. No está peleada con las otras corrientes, sino que complementa y suma el aspecto espiritual dentro del proceso terapéutico de la persona. Oye, eso es súper interesante, Jos. Y justamente aquí me surge una duda. Y que me ha pasado al platicar con diferentes amigos. Yo tengo muchos años tomando terapia. Antes de estar contigo también llevaba otro tipo de terapia, etcétera. Y justamente hablando con diferentes personas me han dicho, es que yo no sé cuál es el tipo de terapia que a mí me debería de funcionar. ¿Eso cómo funciona, Jos? O sea, ¿cómo sé si a mí debería funcionar la transpersonal o la clínica, o es más bien ir probando y con la que te sientes más cómodo, o se diagnostica desde antes? Mira, yo confío en que todos los encuentros se dan porque se tienen que dar, ¿no? Y por ahí alguna práctica dice que el maestro encuentra al discípulo en el momento que está listo. Por lo tanto, sí creo que hay personas que les viene mejor una terapia más verbal, a otras una más emocional, a otras una más cognitiva, ¿no? Y más corporal. Hay diferentes estilos. Sin embargo,
Lo que tiene muy padre la transpersonal es que en donde tú estés, de todos modos vamos a abordar el aspecto, la dimensión que tú tienes que trabajar. Es por eso que como que tiene que incluir a las otras, porque en donde esté la persona, si es una persona que tiene como muchas resistencias para trabajarse a nivel psicoespiritual, a lo mejor hay que hacer un poco de labor primero del sistema de creencias, un poco más verbal, hacer más amplio el proceso de confianza para que la persona pueda entrar en estos estados no ordinarios de conciencia. Creo que todas las psicoterapias son muy buenas, pero creo también que la psicología ha evolucionado de acuerdo con la situación sociocultural y psicoespiritual de la humanidad. Entonces yo creo que la psicología transpersonal es hasta ahora la psicología más del aspecto más evolucionado del ser. Yo sé que va a salir una psicología más evolucionada más adelante, pero digamos que la psicología transpersonal involucra un aspecto no considerado por las otras psicologías. Entonces, cualquier persona que llegue a un psicoanalista, un racional emotivo, a un humanista, a un existencialista, a donde llegue, le va a funcionar y le va a funcionar muy bien. De hecho, hay un estudio clínico en donde se han probado todas las corrientes. La transpersonal no entró en ese estudio, pero sí entraron como todas las corrientes anteriores y se comprobó que funcionan exactamente igual, y gran parte de la eficacia del tratamiento está en el intercambio y en la confianza del consultante con el terapeuta, más que en la corriente. El tema de la transpersonal es que si tú ya dices ya, o de plano no le doy a esto, o de plano siento que hay algo más, o siento que no estoy siendo feliz en mi vida, que esa es la gran diferencia, mientras las otras corrientes buscan que te adaptes. Por ejemplo, si tú vas por un divorcio, las otras corrientes van a ver qué está mal en ti, que no te estás adaptando. ¿Qué está mal en ti? ¿Qué no estás soportando? ¿Qué estás permitiendo? Está enfocada en lo que hay que mejorar en ti. La transpersonal es completamente diferente a eso. La transpersonal es, ok, ¿cuáles son tus potencialidades y qué haces ahí? Muévete. Entonces la transpersonal te ayuda a que, no a que te adaptes, sino a que te seas fiel a ti. Te ayuda a transformarte, a moverte y a que salgas de ahí. Entonces, todas las terapias funcionan, pero cuando dices, como siento que no estoy bien aquí, no soy feliz, la pregunta clave es, ¿te sientes expandido la mayor parte del tiempo y feliz? Si la respuesta es no, entonces sí, ahí sí, a las pruebas me remito, que la psicoterapia transpersonal es una gran opción. Si quieres aventarte un viaje de héroe, un viaje no es, tú lo sabes, no es como lo más sencillo del mundo, pero hay que atravesarlo si es que realmente quieres salir de un bache en donde no estás siendo feliz. Oye, Jos, entonces tú te enamoras de la psicología transpersonal, descubres, oye, esta es mi pasión y quiero traerlo como más a México y creas como Ampidet. Cuéntanos un poquito más sobre, uno, cómo fue este journey y qué es Ampidet. Qué buena pregunta, Dulce. Pues sí, mira, ahí te va toda la historia. Verdaderamente sí es como un viajezote, porque yo cuando encontré la psicología transpersonal, pues me puse a estudiarla, ¿no? Y estudiando la maestría, pues fue que me di cuenta que el autor principal, pues seguía vivo, ¿no? Y tenemos mucha suerte de que el teórico que emprendió todo este gran movimiento sobre la investigación de los estados no ordinarios de conciencia, pues sigue vivo, y los transpersonales creemos que esta persona es el nuevo Freud porque verdaderamente revoluciona completamente toda la forma de mirar la psique humana. Entonces, inmediatamente, tal cual, hice el viaje, Dulce, tomé mis maletas y me fui a conocerlo directamente porque yo no podía como dejar de conocer a ese hombre, y me puse a estudiar con él. Y cuando yo estudiaba a la par la maestría y estaba con él, yo le dije a él que había necesidad de traer esto a México, y él me dice, pero es que ya está en México esto. Yo le dije, no, es que lamentablemente, Dulce, en ese tiempo, pues la información estaba muy limitada, no teníamos tanto acceso, el internet no estaba como está ahora, y pues los programas no traían la información como tal, como estaba disponible en habla inglesa. Entonces, bueno, yo seguí estudiando con él y con otros autores principales fuera del país, y comencé por circunstancias, comencé a dar conferencias en las universidades más importantes del país que están relacionadas con un buen nivel en la psicología, ¿no? Entonces, cuando yo estuve dando conferencias y todo este tema, pues yo me daba cuenta que los estudiantes ni idea tenían y se acercaban y me decían, oye, ¿cómo es posible que yo nunca había escuchado de esta psicología, pero yo me identifico con esto y con lo otro?
Entonces a mí me impactaba cómo es que en las currículas de las universidades no estaba contemplada la psicología transpersonal como parte de un módulo, una materia, una asignatura, ¿no? Entonces, en una de las universidades más importantes del país, pues me fui directamente con el rector de la Facultad de Psicología y le dije, ¿cómo puede ser posible que no conozcan nada de psicología transpersonal, a pesar de que antes ya había habido una persona que había tratado de promover la psicología transpersonal en esa universidad? Y me dijo, bueno, es que la psicología transpersonal no tiene el fundamento y la fuerza teórica para considerarse psicología dentro de la psicología. Casi me da un infarto, Dulce, y dije, no, a ver, espérate. Claro, hay muchísima información, muchos años de estudios y de investigación lo respaldan. Lo que pasa es que la información no ha entrado a México y no hay nadie que sea profundizado en esto, ¿no? Me dijo, bueno, si tú me compruebas que es algo serio y que hay un comité de psicólogos, y hay psicólogos, una asociación importante que valga la pena considerarlo como para meterlo en nuestra currícula, pues entonces lo hacemos. Pues tal cual, Dulce fue así de ahorita vengo y entonces de ahí surge la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Transpersonal, que es AMPIDET. La puse mexicana y comencé a hacer todo el movimiento dentro de esto y como los principales autores y la información no estaba en México, yo a recurrir a diferentes referentes de la psicología transpersonal en el de habla hispana para poder traer la información aquí a México. Primero comencé a encontrar muchos referentes, ya te contaré sobre los desafíos, me parece, pero eh, primero yo preparé todo para poder generar una escuela transpersonal que se enteraran los psicólogos que existe de manera presencial. Pues la pandemia me ayudó y entonces surgió en la primera generación que entraron más personas de fuera de México, entonces ahora ya es una cosa internacional. De los docentes soy la única mexicana y residente en México y todos los demás son internacionales de España, de Estados Unidos, de Colombia, de Perú, de diferentes lados. Y entonces ya es una cosa que ha crecido orgánicamente por el acceso afortunadamente tecnológico y porque la gente ha creído en esta psicología. Interesante, Jos. La verdad es que justamente, ¿no? Yo cuando platicaba a veces, oye, psicología transpersonal, como que me decían, ¿de qué me estás contando, no? O sea, es la psicología clínica y ya está. Y qué dicha que personas como tú justamente se hayan dado a la tarea de traer esta psicología que aparte, para mí, de todas las que he probado, ha sido la que más me ha funcionado. Y cuéntanos un poquito más del detalle, Jos, porque justamente creo que lo que tú hiciste, que fue como revolucionar el tema de la psicología, me imagino que te topaste con situaciones muy complicadas, de muchas veces que te dijeran que no. Cuéntanos por ahí algún par de historias que te haya tocado en el que hayas dicho, estoy a dos de renunciar, porque a veces justamente creemos, ¿no? Y me pasó a mí en lo personal, al iniciar algunos proyectos personales, decía, no, sí, ya lo voy a empezar y todo va a crecer mágicamente. Y después te das muchos topes contra la pared y dices, uy, no era como pensaba, no era como pensaba, pero cuando realmente tienes como esta pasión tan fuerte, vas, pero sí me gustaría que nos contaras algunos casos que hayas dicho, estoy a dos de decir, ya basta. Mira, han sido un montón de desafíos que he tenido que enfrentar en muchos ámbitos. Primero, dentro de la psicología transpersonal, te digo que me fui a diferentes escuelas a estudiar diferentes perspectivas dentro de la misma psicología. Y debo decirte que es muy paradójico, pero en la psicología transpersonal hay mucho narcisismo, entonces cada autor cree que lo que está ofreciendo es como la verdad absoluta. Entonces, mi opción es, como yo estuve buscando y rumiando ahí por diferentes escuelas, mi propuesta era vamos a unir las escuelas para hacer fuerte la corriente y que no se quede ahí en el limbo y que no nos tiren de a locos, ¿no? Pues fue muy difícil para mí porque yo toqué puertas de los más importantes autores y literalmente, ni uno solo creyó en mí. Recibí unas respuestas y unas groserías que, bueno, Dulce, no te puedes imaginar. Literal preguntándome, ¿y tú quién eres? ¿Quién te conoce? Me ofrecieron comprarme mi proyecto, me ofrecieron trabajar yo para ellos, porque mi proyecto no iba a servir porque a mí nadie me conocía, ¿no? Literal. Ese fue el primer desafío, encontrarlo dentro de la misma corriente. Esta gran pugna entre estos seres, estos egos tan altos, fue muy impactante para mí porque es todo lo opuesto. O sea, la psicología transpersonal es, vamos a hermanarnos, un bien colectivo, hay algo más allá de nuestro propio ego, de nuestra propia persona. Transpersonal es más allá de la persona.
y me encontré con egos, bueno, ni para qué decir nombres, ¿no? Pero me cerraron las puertas todos los que yo busqué. Entonces me fui después con los segundos, que no eran los autores principales, pero sí referentes importantes, que de ahí fui como un poco sensibilizándolos y fue que comenzaron a creer en mí para formar parte de la asociación. Pero me costó mucho trabajo, primero, ganarme el respeto. Uno, porque en los transpersonales mi idea loca de unirlos a todos, literal me decían, estás loca, eso nunca va a pasar, estás loca, lo que tú quieres hacer, ya lo hemos intentado muchas veces y eso es un fracaso. O sea, todos me tiraron de loca. Entonces ese fue el primer desafío. El segundo es que soy mujer y eso es muy triste decirlo y no soy feminista, pero los autores transpersonales más importantes son hombres y la mayor parte de los influyentes, de los referentes teóricos, son hombres. Y sí, tengo que decirlo, que sí he sido, no me han maltratado, lo respeto y me respetan mucho. Hoy me ha costado trabajo ganarme el respeto porque por ser mujer, por ser mexicana, porque hubo quien me dijo que siendo asociación mexicana nadie le iba a hacer caso, que le tenía que cambiar, que le tenía que cambiar el nombre, porque si no, no iba a jalar. Entonces, por ser mujer, por ser mexicana, y otro factor, por muy raro que parezca, es que me veo más chica de mi edad, ¿no? Entonces, que yo soy muy niña y entonces no tengo experiencia, no tengo idea de, o sea, no he caminado lo que esas vacas grandes, ¿no? Y sagradas. Entonces pensaban que era una niña, que era mujer, que era mexicana y que al final dentro de la psicología no los iba a unir. Ese fue dentro de lo transpersonal. El otro desafío muy grande que he tenido que encontrar y que hoy sigo enfrentando es que la psicología tradicional no nos considera psicología seria. Es por falta de información, porque tenemos muchísimo para dar. Todos los psicólogos que me han escrito para retarme, postulantes para entrar a la maestría de Ampidet, me retan y hay argumento teórico y fundamento, incluso empírico y fáctico, para poderlo comprobar. El tema es que el psicólogo está muy cerrado en su mente, demasiado en su ego, demasiado en la formación de que lo sabe, tiene todas las respuestas. Y entonces hay mucha reticencia social y mucha reticencia dentro de la misma psicología. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en Ampidet, o sea, dar a conocer esta psicología y el aspecto teórico. Otro desafío muy grande es que como eso sí es en estos tiempos, la gente tiene acceso a la espiritualidad, sobre todo porque hay una distribución indiscriminada de psicodélicos, acceso a hongos, acceso a ayahuasca y a todo, a las danzas extáticas, a todas esas ondas que son recurrir a otras sustancias. Entonces, muy fácil la gente cree que se puede trabajar con la espiritualidad y entonces hay mucha charlatanería, hay mucha tergiversación y hay mucha gente que, pues sí, tienen que recurrir a las sustancias porque tampoco tienen acceso a técnicas de intervención que generan estados no ordinarios de conciencia sin necesidad de una sustancia también, ¿no? Y que tienen el mismo grado de efectividad o incluso como la respiración holotrópica, mayor grado de efectividad. Entonces, son muchísimos los desafíos que hay alrededor de esto. Y pues Ampidet es una asociación en donde me encargué, como ya te conté toda la historia, de juntar a muchos referentes en la transpersonal, todos o presidimos una asociación o somos autores, conferenciantes, de alguna manera líderes de opinión o estamos teniendo formaciones o de alguna manera influyendo en el movimiento, todos los docentes que estamos en Ampidet. Lo que hice con Ampidet es que formamos un programa de maestría en psicología transpersonal para profesionales de la salud mental y para personas profesionistas que quieren especializarse en un aspecto psicoterapéutico de la práctica transpersonal, que bueno, la maestría es como lo más principal o lo más primitivo que tiene Ampidet, pero en realidad tenemos un proyecto de crecimiento que va mucho más allá y nuestra visión es dar a conocer la psicología transpersonal cómo debe de ser, con la ética y con el profesionalismo que requiere para no poner en riesgo procesos tan complejos psicoespirituales del ser humano, que aparte ahora se están abriendo como palomitas de maíz con tanto acceso clandestino a todos los estados no ordinarios. Oye, Jos, y justamente en este tema, que qué bueno que lo tocas, pero hablando de
hongos y ayahuasca, hoy está como muy de moda, ¿no? Voy a hacer hongos y voy a hacer ayahuasca, pero realmente, y que casi que lo hacen aquí en La Condesa. Entonces, ¿cómo debería de funcionar el proceso para una persona que esté interesada en querer hacer hongos y ayahuasca de una manera correcta? O sea, primero tendrías que llevar un proceso terapéutico y entonces el terapeuta te lo podría recomendar, o nada más es así como, ay, me dieron ganas y entonces voy e investigo. ¿Cómo debería funcionar este proceso? Muchas gracias por esa pregunta, Dulce, porque creo que es muy importante transmitir la información primero de diferentes marcos. Cuando estamos hablando de una cuestión de ingerir una sustancia que te genera un estado no ordinario de conciencia, estamos tocando diferentes aristas que se tienen que considerar. Una es que de entrada, consumir ayahuasca, consumir hongos, consumir, no sé, ibogaína, el sapo, el yopo, todas las cosas y todas las gamas y colores que hay hoy, es ilegal en nuestro país. ¿Es triste? No estamos de acuerdo los que estudiamos transpersonal porque sabemos todas las ventajas y las grandes propiedades terapéuticas que tienen estas medicinas, estos enteógenos en un contexto terapéutico, pero hoy en día es ilegal. Entonces, de entrada, la gente que se somete a un encuentro con un enteógeno tiene que saber que se está poniendo en manos de un acto ilegal y que si algo pasa y que si se le sale de las manos a la persona que está cuidando, se va a pelar, o sea, se va a echar a correr y va a dejar a la persona en el estado que esté. Es muy importante porque sí han pasado, no en México, ha pasado en otros festivales que se hacen de enteógenos, donde sí la persona que lleva los círculos no sabe medir y entonces bye. Entonces, ojo, si a ti te pasa algo, no hay manera de que puedas hacer nada al respecto. Entonces, de ahí que hoy en día, y lo debo decir con todas sus letras, hoy en día está legalizándose en algunos lugares del planeta, Holanda, Inglaterra, en alguna zona de España, en Estados Unidos, en Perú, por ejemplo, que es legal la ayahuasca como usos y costumbres. Aquí en México se puede usar el hongo en un contexto como uso y costumbre con maracame, ¿no? Entonces, al final, hay lugares en el mundo en donde se está legalizando el acompañamiento terapéutico. Es diferente que tú hagas un proceso de psicodélico con un maracame, por ejemplo, si haces peyote con un maracame, es un contexto completamente de uso y costumbre, y ahí estás teniéndolo, ¿no? O haces hongos con un maracame y ahí estás en un contexto ceremonial de uso y costumbre. No es lo mismo que un contexto terapéutico. Entonces, justo ahí está el riesgo. Como hay una distribución indiscriminada y suelta de esto, pues cuando las personas tienen una experiencia cercana a la muerte para que los lleve a la conciencia de unidad, en muchísimos casos me he enterado de que no, pues es que la planta me dijo que la debo de compartir, ¿no? Hay que observar si eso es como un juego del ego y qué estamos haciendo, porque a veces el ego se monta cuando la persona no está en proceso de trabajo interior. Es muy fácil que estos estados nos monten en el ego y nos hagan sentir superpoderosos. Entonces hay que observar primero la congruencia de quien lo está impartiendo. Ahora, en contexto ceremonial es muy distinto a contexto terapéutico. ¿Cuál es la diferencia? Es abismal. Uno, la dosis, ¿no? En contexto terapéutico tú puedes tener macrodosis, microdosis, y cuando hablo de macrodosis son dosis contundentes o heroicas, mucho más altas que en un contexto ceremonial, o microdosis. Y en contexto ceremonial tienes una dosis que el maracame, el chamán, el taita puede controlar sin ningún problema y lo sabe hacer y lleva toda su vida en este trabajo chamánico del que te conté al principio. Por lo tanto, si estás en manos de un auténtico chamán, pues entonces no te va a pasar nada. Pero si estás en manos de un cuate que lleva 17 ayahuascas o 18 hongos y ya se siente con la fuerza de poderlo impartir y contener todo tipo de procesos, por eso tenemos esta cantidad de gente en terapia desestructurada por los viajes, porque te puede ir bien o te puede ir muy mal, ¿no? Te puede ir que tú crees que es bien, pero en realidad te estás ensalzando el ego, o te puede ir muy mal, ¿no? Una terapia asistida bien hecha tiene efectos o para toda la vida. O sea, tú necesitas
o no necesitas. Tú puedes tener 1, 2 o máximo 3 terapias en tu vida de tan fuertes que son. Ahora, hay formaciones internacionales en el trabajo asistido terapéutico con enteógenos. En México no, porque en este país todavía no está legalizada la investigación científica con enteógenos. Muy triste, porque en nuestro país el hongo es una medicina mexicana transmitida por María Sabina a los grandes científicos que se encargaron de cientificar y extraer toda la importancia medicinal del hongo en otros países. En nuestro país no está legal la cientificación. Habemos terapeutas transpersonales que tenemos formaciones internacionales y que continuamos formándonos para poder hacer acompañamientos en un contexto seguro y en un contexto legal, ¿no? En un contexto legal, esto es como en un acompañamiento de uso y costumbre, donde haya como todo un marco teórico y terapéutico y de set y settings, que se le llama set y setting, adecuado para mantener el bienestar de la persona. Entonces, ¿qué te digo yo? Terapéuticamente hablando, no todas las personas están en un momento de su vida necesario para que puedan necesitar algún enteógeno. O sea, tiene que ir de la mano de un trabajo terapéutico, tiene que ir de la mano de un trabajo interior que tú ya vas haciendo. Si lo haces por curiosidad, por algo recreativo, porque quién sabe qué, porque quiero investigar, corres un riesgo de desestructurarte tamaño no sé qué, ¿no? Y entonces corres más riesgo porque no hay suficientes psicólogos en el mundo que te puedan comprender esos estados y te van a dar medicamento psiquiátrico para que puedas lidiar con esos estados, porque la psicología tradicional no da el marco teórico para poder trabajar con esos estados y con esas crisis. Por eso la importancia de que tengamos más psicólogos transpersonales y de ahí la necesidad de que podamos capacitar a más psicólogos en esto, ¿no? Deja tú en el acompañamiento enteogénico, que eso todavía nos cuelga en México hacerlo, pero en la parte de la integración de ese tipo de crisis, urge que haya psicólogos que sepan integrar eso porque cada vez hay más. Por esta falta de responsabilidad y por esta falta de conocimiento de la gente, de diferenciar entre ceremonia y entre terapia, la ceremonia igual te puede meter en un super crisis si no la estás haciendo con una persona que verdaderamente domina las dimensiones materiales y espirituales. Súper importante lo que nos acabas de decir, Jos, porque lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Es tanta gente y está tan disponible hoy que pareciera que la gente dice, ay, lo voy a hacer por espiritualidad, y en realidad está poniendo en riesgo su vida. Y ahí me gustaría profundizar un poquito, aunque ya nos contaste más o menos qué te puede pasar, pero, o sea, ¿qué te puede llegar a pasar si haces un proceso en el que la persona no sabe lo que te está enseñando? O sea, ¿qué repercusiones puedes tener al hacerlo? Bueno, tú tienes acceso a información y a memorias que por algo tu psique ha bloqueado. Entonces, considerar que el consumo de una sustancia psicodélica o enteogénica o enteógena en un concepto, el que sea ceremonial o terapéutico, significa que tendrías que tener el contexto para la seguridad para poder desbloquear memorias que por algo orgánicamente tu mente bloqueó. El riesgo más grande es que la persona, uno, se suicide en el viaje, ¿no? No que se quede en el viaje porque los enteógenos no hacen que te quedes, aunque hay unos, por ejemplo, los hongos no te matan, la ayahuasca sí. O sea, si consumes en demasía y no logras purgar eso que sobra, ¿no? No porque todos tengan que purgar, pero si no logras hacer la purga, si tu cuerpo lo necesita, y si la persona que te está acompañando no te puede acompañar en ese proceso, ha habido casos de personas que sí se mueren por exceso de tomas de ayahuasca, ¿no? Dos, el hongo no te mata, pero sí hoy sí se sabe. El otro día estaba viendo yo un conversatorio en internet que casi me da un infarto, que según él, ese es el riesgo de que no dejan entrar, no entra la información, o la gente no lee, o no se puede, no, solo es información que está en otro idioma, está en inglés. Entonces, el otro día vi una conferencia que estaba dando una persona, según especialista en terapias con hongos, ¿no? En una página de Facebook, no sé si lo puedo decir, pero bueno, ahí, en una según muy formal de trabajo con psilocibina, que son los hongos, y estaban diciendo la persona, otra forma de tomar hongos es diario
en microdosis, la cantidad que quieras durante años y no pasa nada. Yo dije, wow, o sea, eso es muy peligroso porque los estudios clínicos que hoy tenemos afuera en otros idiomas con científicos sí muestran que nosotros podemos generar una resistencia a la sustancia o una hipertolerancia en donde ya no nos damos cuenta y nos está generando una escisión de la realidad. Un viaje de hongos mal llevado no te va a matar, ¿no? La cantidad de hongos no te va a matar, pero la experiencia puede ser tan impactante que te puede dar un infarto. Acordémonos que vamos a entrar a memorias y vamos a tener experiencias que son experiencias, no recuerdos. Entonces, lo vives, te posee la experiencia, te saca de tu realidad esta material que tienes que según tú controlas, ¿no? Entonces, en el momento que entras ahí, la persona corre el riesgo de entrar en estados de brote psicótico muy importantes, que se queda en el viaje, se queda la persona desestructurada emocionalmente, ¿no? Y no sabe qué hacer cuando vuelve a su vida, o sea, cómo se reintegra a la vida después del trauma, porque literalmente en algunos casos son retraumatizaciones que se hacen para sacar a la persona, que se le llama ritos de paso en lo transpersonal, que es una práctica de civilizaciones preindustriales, pero entonces la persona se retraumatiza para poderla sacar del trauma y no la saca el terapeuta, la saca la planta, pero el terapeuta integra todo lo que sucede. Entonces, hay muchas personas que descubren memorias que después no pueden volver a bloquear y que orgánicamente las habían bloqueado por algo, ¿no? Y que por no estar en un contexto terapéutico no saben qué hacer con eso. Hay personas que les puede dar una arritmia y les puede brotar una serie de eventos de ansiedad, insomnio, ataques de pánico nocturnos, fobias sociales, o sea, un montón de cosas que se pueden generar a causa de una ceremonia o una terapia mal llevada, con macro o con microdosis. Las dos funcionan a diferentes pautas del tiempo, pero son igual de potentes. Qué fuerte, qué fuerte y qué peligroso que haya tanta gente haciéndolo únicamente como por hacer negocio y también, ¿no? Que haya tanta desinformación y por eso para mí era importante tocar también este tema sobre, pues no vas a ir a hacerte hongos aquí con cualquier vecino, ¿no? Otro tema que me gustaría abordar, Jos, es a raíz también de la pandemia y sobre todo en México, ha salido mucho este tema como del burnout, ¿no? Del agotamiento como mental y que también mucho de, creo yo desde mi perspectiva, es que a veces estamos pensando tanto en las expectativas, en lo que tenemos que llevar a cabo, que también creo que en el mundo corporativo está como muy endiosado, por llamarlo de alguna manera, que el que más trabaje y el que más workaholic es, entonces va a ser el mejor, ¿no? Tú como terapeuta, ¿qué nos puedes compartir acerca del burnout? Mira, pues yo inicié esta charla, Dulce, contándote que para mí el éxito está directamente relacionado con la capacidad de gozo, ¿no? Y para mí la capacidad de gozo y para toda la práctica de trabajo interior está relacionada con la libertad. El burnout nos llega a generar confusión sobre qué es lo que queremos en la vida, sobre cuál es nuestra vocación. Cuando tú estás verdaderamente inspirado o inspirada en lo que haces, cuando realmente es una fuente de inspiración auténtica lo que está viniendo detrás, cuando te estás pudiendo expandir, tu cuerpo automáticamente se nutre de otros aspectos, porque a veces sí se te puede olvidar incluso comer. Puedes estar sin dormir, pero las únicas formas de nutrición no son a través del sueño y a través del alimento, son también a través de la inspiración, del gozo y de la dicha. Y el gozo y la dicha en automático, cuando tú estás inspirado, tu mismo cuerpo te va pidiendo momentos de paz. Tu mismo cuerpo te va pidiendo el momento de meditación, el momento de tomar el té, el momento de irte al pasto, el momento de darte un respiro. Son pautas orgánicas que cuando estás en inspiración y en creatividad, el cuerpo te lo pide y si tú lo escuchas, ahí estás. Pero el puntito de inflexión aquí está en ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Si no es auténtico, si no es mi vocación, si lo estoy haciendo por cumplir una expectativa, por contarme que soy el mejor, por perfeccionismo,
por querer que sea el número uno, porque estoy en competencia con el de al lado, porque me vendí la idea de que yo puedo ser perfecto y que yo puedo, no sé, lograr y no sé, ser alguien que necesita mucho reconocimiento. Esto es cuando tú estás trabajando, porque estás cumpliendo una expectativa fuera, ¿no? Algo que te importa demasiado lo que está proyectándose afuera, lo que los demás opinan de ti, entonces va a haber burnout, porque hay sacrificio, hay sacrificio. Cuando tú estás inspirado, cuando tú amas lo que haces, cuando tú estás en tu vocación, esa misma vocación te va pidiendo que te des esos espacios que necesitas para mantenerte en congruencia con tu propia creatividad. El burnout es una señal de que la persona no está siendo feliz y que la persona no está haciendo su propia vocación y que se está exigiendo más de lo que su espíritu y su ser interior y su mente y su cuerpo pueden dar. Oye, Jos, ¿y hay manera de prevenir o cómo nos damos cuenta que vamos a caer en burnout? ¿Cómo podemos irlo previniendo? Es muy fácil. Nos monitoreamos en 4 dimensiones diario. Hoy está bien mi cuerpo, hoy traté bien a mi cuerpo, lo puedes hacer al momento de irte a dormir. Hoy traté bien a mi mente, hoy traté bien a mis emociones, o mis emociones también. Hoy me siento inspirado, ¿no? Que la inspiración y la creatividad son el aspecto espiritual. Entonces, si tú dices, no, la neta, no comí bien, o la neta, sí, mi cuerpo se siente muy cansado, entonces dale el descanso que necesita. O la verdad, estoy desbordado mentalmente, ponte a meditar, ponte a hacer algún tipo de ejercicio que no te exija estar rumiando más, ¿no? O ponte a hacer algo que te permita un poco, la conexión con la naturaleza ayuda mucho a que se desanuden aspectos mentales, ¿no? O emocionalmente no estoy bien, necesito un poco más de paz en mi vida, igual medita. O sea, nosotros lo sabemos. Si nos hacemos una radiografía antes de ir a dormir, cómo están nuestras dimensiones, no nos podemos mentir. Y ahí tú te das cuenta si estás llevando algo mal. Si te vas y dices, te estuvo buenísimo y me falta hacer esto, pero ya mañana es otro día y amaneces y tu primer pensamiento es qué increíble es vivir, entonces vas bien, ¿no? Pero si amaneces cansado o te vas a dormir con cansados, con preocupaciones, estás tratando de cumplir algo que ya no está en congruencia en todo tu ser. Qué interesante lo que acabas de decir, porque incluso a veces pasa, ¿no? Que hasta estás bien enfermo, estás que no puedes o con colitis, pero pareciera que no, qué responsable eres, Sí. como decía como esta película, ¿no? La de Devil Wears Prada, que cuando tu vida esté arruinada, entonces ya te mereces una promoción. Qué fuerte, Sí. ¿no? Qué fuerte que tengamos que llevar como a estos estados físicos y Sí. mentales también, para entonces merecernos una promoción y pensar que eso es lo correcto, ¿no? Que si entonces no estás arruinada en tu físico, en tu vida con tu pareja, etcétera, entonces pues pareciera que está mal visto que puedas disfrutar la vida al mismo tiempo que logres pues el éxito, le voy a llamar, o la satisfacción o el crecimiento profesional, ¿no? Oye, Sí. y ya para ir cerrando un poquito, si tú estuvieras en una conferencia mundial con millones y millones de personas, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería el mensaje que yo os daría? Ay, caray. Pues yo creo que yo les dejaría una pregunta, ¿no? Y mi pregunta sería un poco de, si tuvieras la oportunidad de ser quien eres, de hacer lo que amas, de expresarte como quieres, de pensar como quieras, de hacer lo que quieres, ¿quién serías? ¿Qué tan diferente serías? La pregunta nos dejaste a todos. Yo creo que esa pregunta ha sido de las que me ha permitido cambiar mi vida, ¿no? Y como lo decíamos hace rato, de la psicología transpersonal, la gran diferencia entre la psicología clínica es que no te ayuda a quedarte pues donde estás y únicamente adaptarte, sino te lleva realmente a buscar hacia dónde quieres ir y qué es lo que quieres hacer y qué es lo que te hace feliz, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que buscar, más allá de tener cuentas bancarias impresionantes o de ganarnos muchos premios, que si eso genuinamente es lo que tú quieres lograr, está bien, pero que no sea tanto por una competencia o porque pues vi que la otra Exacto. persona lo estaba haciendo y tal. Entonces, pues yo
No tengo más que agradecerte muchísimo todo lo que nos has compartido, de verdad. Yo estoy muy agradecida también por tenerte en mi vida. Cuéntanos un poquito cómo te pueden encontrar, cómo pueden localizarte. Gracias a ti, Dulce. Bueno, estoy en Facebook como Jos Transpersonal y también, más que referenciarse conmigo, creo que pudieran tener más información en la asociación, que es www.ampidet.com, es AMPYDET.com. Ahí está la información mía, todos mis datos de contacto, y no solo míos, sino de todos los colaboradores, todos los colegas y la gran familia que somos. Y porque yo me imagino que más allá de conocer sobre mí es conocer sobre esto que estoy compartiendo, y ahí está todo y más, y eventos y todo lo que se pudiera hacer. Muchísimas gracias, Jos, y también muchísimas gracias por siempre como compartir y por todo lo que estás haciendo. Ojalá que Ampidet y la psicología transpersonal pueda tocar muchas vidas, porque por lo menos yo lo digo de manera personal, pero a mí me cambió la vida. Y ojalá que, pues bueno, esto se haga cada vez más grande para que tengan la oportunidad de cambiar y transformar muchísimas más vidas y hacer gente más feliz. Pues muchas gracias por darte el tiempo de haber estado por acá. Gracias a ti, Dulce. Un abrazo y saludos a todos. Gracias, Jos. Si les gustó este capítulo, los invito a suscribirse. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, Exitosos y Alcanzables, en Spotify, Exitosos y Alcanzables, Instagram, exitosos_y_alcanzables. Y si quieren enviarme un correo para saber qué es lo que más les gusta de este contenido, pueden enviarlo a exitososyalcanzables@gmail.com. Que tengan un excelente día y no olviden que si están dispuestos a aprender, muy pronto estarán más allá de donde están ahora.